Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado y me encuentro junto a dos de mis grandes amigos, el coach Vladimir, el coach Kiko. Y hoy contamos con la participación de la comunicadora y coach Samaris Rodríguez, puesto que vamos a discutir un tema que en los últimos años se ha presentado como una gran problemática en nuestro país. Estamos hablando acerca de la violencia que estamos viviendo hacia las mujeres o hacia, ¿verdad?, al entorno intrafamiliar. Y necesitamos tomar acción de alguna u otra forma para poder detener esta situación, llevándolo al contexto de la educación. Hoy el tema es rompiendo el silencio. Para poder definir, cuando hablamos de romper el silencio, hablamos como la cualidad de reconocer el momento exacto en donde debemos comunicar aquellos asuntos que nos generan preocupación, miedo o sentimientos negativos. Samari, para comenzar a discutir este tema, ¿qué áreas podemos abordar o qué áreas debería de abordar la ley y los tribunales para proteger y custodiar las víctimas de violencia? Pues mira, es bien importante, ese tema es bien importante y hoy aquí estoy como comunicadora, como coach también, pero también como fui víctima de violencia doméstica, es algo que no me gusta hablarlo y como le dije a los chicos, quizás no estoy muy preparada para hablarlo frente a un público, pero si puedo contribuir con ese tema específicamente, sobre todo en los tribunales, ahí la víctima no está protegida para nada. O sea, la víctima de violencia doméstica está expuesta a su agresor totalmente. Yo siempre he pensado que debe existir una ley o lo que se está haciendo ahora, que en salas especializadas como la de Utuado, que han empezado a trabajar, que la víctima está en un lado, el agresor está en otro y ella no tiene que declarar al frente. Eso es bien importante, porque todo este tiempo, tras que la víctima está en el tribunal, se está revictimizando, todo el tiempo, aparte de eso, tiene a un agresor sentado en una silla que a veces está hasta jugando con su celular, aunque te sorprenda, así mismo es. A veces no le importa el proceso, está mirando y amedrentando a la persona para que no hable, se ríe, se burla de lo que el otro está diciendo y el estar esa víctima protegida, yo creo que eso es bien importante para que pueda declarar en tranquilidad, ya que no tuvo tranquilidad por tantos años. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Cuando llegan al tribunal, sabemos que los agresores, pues, han asesinado a sus víctimas frente a su familia, en ocasiones, ¿verdad? Han asesinado a sus víctimas frente a su familia, a sus hijos. ¿Cómo no se van a atrever a hacerlo en el tribunal? En el estacionamiento, por ejemplo, que ahí se bajan de los carros, van a la misma hora, se encuentran en el camino. ¿Cómo tú proteges a la víctima? Porque la víctima no tiene una escolta de ninguna manera. Y si no tiene un familiar que la lleve, que la escolte, que la ayude, porque hay algunos que no tienen. Entonces, ¿qué hace en ese caso? Todas esas cosas yo creo que hay que tomarlas en consideración. La rapidez al actuar. Si tú te encuentras, quizás hay buenos policías excelentes que rápido actúan, pero hay otros que no tienen sensibilidad con los casos o no entienden y lo dejan pasar. O sea, yo creo que la fuerza policíaca necesita más preparación en cuanto a esto, aunque me consta y conozco a una persona que los está preparando grupos para eso, para que tengan más conciencia social, para que sepan identificar realmente qué es una víctima, porque el agresor es una persona muy hábil, y ante la policía puede hacerte quedar mal para que seas tú quien luzcas como el agresor. Entonces, es bueno tener un personal de la policía bien preparado para eso. Los procesos son bien largos. O sea, te estoy hablando que, por ejemplo, el proceso que yo viví fueron 4 años. ¿Cómo es que tú estás 4 años en un tribunal? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que debe haber un límite en las fechas. O sea, ¿cómo se puede tomar más de un año un proceso como ese? ¿Cómo es posible? Claro, el abogado de la otra parte lo hace para que la víctima se canse,
para que desestime los cargos en el camino, para que no quiera. Y entonces ahí es que viene el castigo de la gente. Ah, no, pero es que ellas se quitan. Ah, pero ¿y quién las ayuda? Si vuelven otra vez o no hacen nada. Y no es que no quieran hacer nada, es que el sistema, oye, te deja sin fuerzas para seguir. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo creo que deben establecer leyes diferentes donde tú puedas, no sé, el juicio tenga un límite de tiempo. Y como en un año la defensa no se puede preparar, es que no es posible. Sí, es como casi increíble pensar que un proceso de esta magnitud y con la seriedad que lo amerita no pueda tener un tiempo determinado en donde la víctima pueda tener la paz necesaria ante la situación que experimenta. 4 años viviendo la misma situación de cada vez que se pisa el tribunal tener que ver nuevamente el agresor. O durante esos 4 años que este agresor de alguna u otra forma haga los acercamientos para continuar con sus patrones de abuso mientras el proceso sigue, es algo que es complicado. Kiko. Mira, yo pienso que también tenemos que tener mucha conciencia de que existen a nuestro alrededor muchas personas que a mayor o menor escala están actualmente pasando por estas situaciones. Y es como dice Samari, el proceso es tan largo, tan tedioso y tan drenante que a veces la víctima prefiere permanecer ahí. Prefiere permanecer en silencio, prefieren permanecer sometido o sometida a este proceso en vez de tomar acción, porque quizás no cuentan con ese apoyo. Y entonces nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad, porque es bien fácil decir, ah, sí, denúncialo, yo te apoyo. Pero una vez comienza el proceso, ya a la semana, ¿dónde está esa persona que te dijo que te iba a apoyar? ¿Dónde está ese amigo, esa amiga, ese familiar que te digo, vente, quédate conmigo en mi casa? Porque ya a la semana, a las 2 semanas te va a decir, mira, te tienes que ir. Ah, ¿no tienes dónde irte? Pues, lo siento. Entonces, no es responsabilidad únicamente de la víctima, no es responsabilidad únicamente del gobierno, ni de la policía, ni de los tribunales. Todos tenemos una responsabilidad. Que fíjate, si nosotros lo miramos, no estamos creando la noción de que si suspendemos un caso por 4 años, el agresor está llevándose, ¿verdad?, una introspección de yo voy a salir beneficiado, porque si en 4 años no se ha hallado una causa referente a la situación que, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues para él, para sí mismo, no hay impunidad. Mientras que en el caso de la víctima surge lo que tú mismo planteaste, el darse por vencida y pues esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me tocó experimentar, porque así mismo se manifiesta y se quedan en el ciclo. Vladi. Sí. Es que, pues, pienso que también tenemos mucho de la cultura de que mucha gente dice, no, pero es que ellas vuelven, ese tipo de cosas. Y eso es lo que a lo mejor, pensando en ese pasado, y que en muchas ocasiones la mujer se dejaba, no, tenía ella que mantener la casa, y todo eso. Era el rol social asignado. No hemos evolucionado tampoco en ese sentido de que la mujer se puede mantener sola. Claro. Eso de que el hombre es quien tiene el terreno, que tiene la casa, que tiene el trabajo fuerte, y eso ya no existe. La mujer se puede mantener sola. Fíjate, y en ese aspecto, pues entonces las leyes deberían atemperarse a ese diario vivir, y que ellas también puedan rehacerse y rehacer su vida. Y ese momento de rehacer su vida es en un periodo más corto de esos juicios, para que ellas puedan separarse ya de esa, porque el evento lo seguimos poniendo otra vez en la mente de esa persona, y la víctima, cada vez que va y lo pone en su mente, lo vuelve a sufrir. Y añadiendo a eso, ¿hasta qué punto nosotros como sociedad también le estamos ofreciendo las herramientas a estas víctimas
Porque es un proceso de rehabilitación. Sí. Lo es. Porque es un proceso donde tú estás cambiando esquemas mentales, esquemas culturales. Es una reingeniería completa. Y lo hablamos en capítulos anteriores. No solamente es el maltrato físico, también el psicológico. Sí. Y no solamente, y el que maltrata físicamente también maltrata psicológicamente. Claro. Porque no solamente marca tu piel, marca todos tus sentimientos, tus emociones, tus memorias. Que no hay una noción clara sobre la situación que se está viviendo. Porque no hay una asistencia a la víctima de... Tenemos estos servicios psicológicos para que en el proceso en el cual tú te vas a afrontar a la situación de verte con esta persona, tú puedas tener los servicios psicológicos o de coaching o de apoyo que realmente necesitas Claro. para que tú te prepares y cuando estés en el, ¿verdad? en el juicio, pues tú puedas estar mucho más tranquilo. No lo hay. Te lanzan a la calle a las expensas de lo que puede suceder y si no tienes un familiar de apoyo, no tienes nada. Exacto. Y hay una oficina que se llama Oficina para Ayuda a Víctimas y Testigos, pero ellos trabajan excelente, ellos hacen una gran labor y tienen la mejor intención del mundo. Pero está claro que los fondos se distribuyen de una manera, por ejemplo, si tú necesitas ayuda psicológica, yo creo que debe ser de inmediata, Claro. obligatoria, o sea, porque esa persona necesita ayuda. Y pues no es así. Si tú no tienes el dinero para pagar esos servicios psicológicos que te los reembolsan después, ¿cómo que me los reembolsan después? O sea, y si ahora yo no tengo. Claro. Por ejemplo, estas mujeres que muchas veces salen corriendo con sus hijos, ¿qué hacen? O sea, ¿de dónde van a sacar el dinero para esa ayuda psicológica? Yo creo que hay muchas cosas que están pasando que se pueden mejorar, que se pueden arreglar, pero empezamos sobre todo por nosotros como sociedad, como dijo Kiko. Hay un detalle bien, bien interesante. A la víctima se le culpa. O sea, y de pronto tú dices, pero ven acá, aquí, ¿quién es el malo de la película? Y pasa mucho eso. Lo ves en las redes sociales, lo ves en todas partes. Y cuando tú vas a acusar a la persona, los que están cerca de ti son los primeros que te dicen, ay, pero le vas a dañar el récord, bendito. O sea, yo le voy a dañar el récord. O la persona con su acción, ¿verdad? Tiene que ser responsable y pagar. No, o sea, piensa en esa persona, bendito, que se va a quedar sin trabajo. Pero, ¿por qué yo tengo que pensar en esa persona? Ya llegó un punto en que tú te cansaste y dijiste no más. Y como mencionó Vladi, el abuso psicológico viene antes que el físico. Es bien interesante ese punto porque tú no te das ni cuenta. Entonces, también tenemos un estigma de que las personas abusadas en una relación son personas, ay bendito, pobrecita. No, aquí hay todo tipo de personas, con educación, sin educación, con trabajo, sin trabajo, no importa raza, nada. Y no es que tú no te creas suficiente, como la gente dice, no, pero es que tú no te amas, porque si te quedaste ahí, es que a veces esa rueda de control y poder, ¿verdad? Que se da, tú no te das ni cuenta de cómo te dijeron las cosas, y te las hicieron creer tanto que tú te quedaste, no importa qué. Así que hay que estar bien alerta, bien Fíjate, alerta. eso mismo que tú hablabas acerca de las redes es precisamente el ciclo de violencia doméstica y esto es basado en evidencia, es una teoría que existe en donde comienza la fase de iniciación, entonces viene la agresión y luego de eso viene la fase de luna de miel, lo que se le conoce como la reconciliación entre las partes. Exacto. Pero el ciclo nuevamente comienza de nuevo, en donde empieza a caldearse de nuevo el ánimo hasta que nuevamente ocurre la agresión y pasa así. Porque siempre después del golpe pasan o dos cosas. O justifica su acción. Es que yo lo hice porque te quiero proteger. Es que yo lo hice porque yo te digo O tú las te lo cosas para buscaste. tu bien y tú no me quieres escuchar y por eso es que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque fíjense cómo se justifica. El hecho también de que es que yo lo que quiero es protegerte, yo lo que quiero es cuidarte, yo lo que quiero es... Y entonces no es solamente ese proceso de victimación de
te golpeé, es también el proceso de ese pensamiento de me está golpeando porque me ama, me está golpeando porque le preocupo, me está golpeando por mi bien. Y hasta qué punto también el proceso de crianza. Exacto. Porque fíjate que por ahí muchas veces comienza cuando Todo papá comienza o con la mamá somos pequeños y nos trepamos y nos caímos y nos dimos un golpe y encima del golpe nos dan otro golpe. Y cuando te dan ese golpe después te dicen, es que yo te lo dije, si me hubieses hecho caso. Sí, porque es que nos empezamos a convertir en los padres de nuestras parejas y eso no debe ser así. Cierto. Tu pareja tiene sus padres y tú eres su pareja, su compañero de vida, un par. Porque lo estamos viendo como que soy superior a ti. Y eso en una relación no debe ocurrir. Tú eres un par, es una persona que está a tu lado, que te acompaña, que debes sí protegerte, pero debe proteger la relación a que estén en un bienestar. No es a golpear, no es a regañar. Yo no tengo por qué regañar a mi pareja. Yo no tengo por qué decirle a mi pareja qué es lo que tiene que vestir, hacer. La persona es una persona adulta. O espero, ¿verdad? Que somos dos personas adultas teniendo una relación. Porque si estás buscando un niño para tener una relación, pues ya eso es un problema psicológico. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestro país es que únicamente fijamos toda esta problemática en la Ley 54. No tenemos leyes que complementen la Ley 54. Yo anoté una serie de recomendaciones que las traje al programa como parte de nosotros, de alguna forma contribuir a esta situación y que las autoridades, ¿verdad?, puedan tomar cartas en el asunto. Cuando nosotros hablamos de la ley de la 408, que es una ley para intervenciones de personas, ¿verdad?, que tienen patologías severas, se asigna un custodio. Y ese custodio es quien vela por esta persona, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿no sería adecuado que una persona que está pasando por un patrón de violencia que a nivel emocional no tiene las bases para poder conducirse de una manera saludable debido a las situaciones, no se le asigna un custodio? Un custodio sea por 72 horas, 48 horas o el tiempo que este juez determine la vista. ¿Qué evitamos con eso? Evitamos que el agresor siga perpetuando la conducta. Evitamos que la víctima decida ir nuevamente a donde el agresor. O sencillamente ambas partes las podemos mantener distantes para evitar la fase de, ¿verdad?, que todo esto explote. Y de la misma forma que se le asigna un custodio al agresor, a manera de que no solamente a la policía de Puerto Rico, que sabemos que no tienen los recursos para poder lidiar con esta situación, y no estamos hablando únicamente de, como bien dijo Samari, del adiestramiento, estamos hablando de que no tienen el personal necesario para poder lidiar con estas intervenciones. Más bien, ¿por qué no se le asigna un familiar o una persona que sea el custodio de esta persona y pueda mantenerlo, ¿verdad?, de una forma distante a la víctima? Hasta tanto pues se dé el proceso de tribunales o se expida la orden de protección. Hay que también tener en cuenta que, y eso fue una de las cosas que, por ejemplo, Samari y yo hablamos, el proceso que ocurre con los agresores, lo que la ley le exige. Ir a una escuela, que si vas, que si no vas, pues no pasa nada. Sí. ¿Hasta qué punto realmente estamos responsabilizando Claro. al agresor? Y le estamos poniendo consecuencias, porque ahora mismo, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, quería mencionar algo con respecto a las consecuencias. Por lo general, si la persona no tiene una falta anterior, lo que le dan es 1 año y 8 meses en probatoria y pues tiene un programa de desvío donde la persona va a esas clases. Realmente muchas veces no asisten y te estoy hablando, ¿verdad?, de un caso reciente que vi que la persona no había ido a 12 clases, fíjate, y no había ninguna consecuencia. O sea, sigue en la calle. Para ingreso o Ni desacato, obligatorio. ni nada. Claro, nada. Así que otra, ¿verdad?, de las recomendaciones que
que yo, ¿verdad? Que podemos traer, yo no sé con cuánta responsabilidad la policía municipal está interviniendo en estos casos, porque siempre hablamos de la policía estatal como los responsables de atender esta situación, pero ¿hasta qué punto la policía municipal toma parte en esta situación? ¿Verdad? Porque si hablamos de que la policía, ¿verdad? Que la policía estatal no tiene los recursos adecuados, sabemos que existe la policía municipal y los alcaldes también pueden tomar parte en esta Claro. situación. Ellos pueden crear programas que puedan asistir a la víctima en ese control para que ella se pueda sentir segura de qué es lo que va a hacer. Porque cuando tú estás en una situación que estás afectado psicológicamente, que estás afectado porque te acabaron de golpear, porque tú no estás pensando. Tú simplemente quieres huir. Y es normal. Es completamente normal. Claro. Pero tú necesitas centrarte. Y la manera de centrarte no es tú solo no lo puedes hacer. Muchas veces. Y yo menciono a la policía municipal porque son quienes están más adentrados a la comunidad. La policía Claro. estatal, pues, ¿verdad? Es el macro, pero la policía municipal conoce, ¿verdad? Un poco más a fondo cada localidad, cada área, ¿verdad? De tu municipio, por decirlo así. Ellos pueden ser los responsables de dar la ronda preventiva por el hogar de la víctima. Es cierto. No tiene que ser la policía estatal, sino más bien la policía municipal, porque son quienes están más adiestrados. Y otro de las recomendaciones es tener un sistema de monitoreo remoto, en donde, qué sé yo, contratar guardias de seguridad privados que puedan monitorear de forma remota a la víctima y que puedan monitorear de forma remota al agresor. De forma que nosotros podamos tener un control sobre la situación de real, lo que sucede, y no tengamos que esperar a que, como ha sucedido, que se llame al cuartel municipal y el retén es el único que está en el momento del turno y no hay una patrulla para poder despacharlo. Así que antes de continuar con la próxima pregunta, vamos a ir a una pausa. Esto es Minutos para el Café. Puedes estar en un lugar oscuro. Te preguntas, ¿cómo salgo de aquí? Es hora de pedir ayuda. No sientas vergüenza, nos puede pasar a todas. No hay edad, raza, orientación sexual, estatus económico, social. Rompe el silencio. Vuelve a reír, vuelve a ser tú, sin ataduras. Vuelve a ser como mereces, libre. En Minutos para el Café queremos incentivarte a romper el silencio, ya sea maltrato psicológico o físico. Tú mereces más. Nunca lo olvides. Todas y todos somos iguales. Rompe con el maltrato. Ni una más, ni una menos. Todos y todas valemos. Estamos de vuelta en Minutos para el Café. Ya abordamos algunas áreas, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista es importante que se tome una revisión en la ley. Ofrecimos algunas recomendaciones para que de alguna forma se puedan crear algunas leyes que complementen a la Ley 54 y que no solamente la Ley 54 sea el método por el cual todo se rija o todo debe de tomar acción para poder lidiar con la situación de violencia que nosotros tenemos. Así que ahora vamos a hablar en cómo rompemos el silencio. Bueno, eso es bien difícil. Ujú. Y es bien, bien complejo porque primero que tú sientes vergüenza y tú dices, ¿cómo es que me pasa esto a mí? O sea, ¿cómo yo caí aquí? Primero te empiezas a culpar porque tú dices, wow, pero ¿cómo es posible? Y esa vergüenza te hace no hablar muchas veces. También te hace no hablar el que tú sabes que la sociedad culpa siempre a las víctimas. Te hace no hablar el que el agresor te amenace con cosas. O sea, por ejemplo, no quiero dar unos detalles específicos, pero que te diga, mira, yo tengo esto de ti. Chantaje, manipulación y todas esas cosas hacen que como que tú digas, no puedo. O sea, también no te atreves a decirle a la gente. Tú dices, ay, ¿cómo yo le digo a mis amigos? ¿Cómo yo le digo a la gente que estoy pasando por eso?
me lo creerán. ¿Ves? Porque pasan muchas cosas. Acuérdate que el agresor primero va a desestabilizarte. Segundo, va a ir donde otras personas a hablar mal de ti. Para que cuando tú le denuncies, entonces los demás digan, de veras, o sea, y duden de ti. Es una persona muy hábil, incluyendo familia. Llaman a tu familia, le dicen a tu familia cosas malas de ti, a los amigos, te desprestigian totalmente ante los demás para que tú no tengas ese valor y esa fuerza. ¿Cuándo rompes el silencio? Yo creo que lo ideal es inmediatamente pasar el primer incidente. Yo creo que no hay que dejar pasar, no hay que perdonar en ese sentido, claro, perdonar para nuestra alma, pero no perdonar el incidente, que se vuelva a repetir. Yo creo que ese es el momento. Ya después que estás ahí metido, es bien importante que busques ayuda psicológica para salir y mucho apoyo, sobre todo en la familia y en los amigos. Chico. Mira, este proceso es bien interesante porque, como menciona Samari y como mencionamos anteriormente, no comienza con el puño. No. Comienza con el insulto, comienza con la manipulación, comienza con la restricción. Y todos estos son indicadores que a veces porque estamos enamorados y porque estamos en la ilusión del momento, no necesariamente estamos conscientes de ciertas cosas y pasan y las dejamos que ocurran. Yo soy creyente de que al momento que ocurra hay que hablarlo, porque también puede ser real que a lo mejor la persona está cometiendo este patrón sin conciencia de lo que está haciendo. No podemos tampoco siempre pensar, es que es un agresor. Es que él es un agresor. Mira, a lo mejor él tiene una conducta tóxica que la aprendió en su crianza porque así es como su papá trataba a su mamá o su mamá trataba a su papá. Y ¿sabes qué, Kiko? Y lo ven normal. Incluso te dicen que tú eres el que estás mal porque esa conducta para ellos es normal. Exacto. Y quizás qué valioso sería, antes de que llegue a mayores, sentarse y hablar. Mira, Sabi, ¿estás consciente de que tú haces esto cuando tal cosa? Y de ahí empezar a mirar cuál es la reacción. Responde agresivo, responde sorprendido porque nunca nadie le había dicho eso, se ofende, está dispuesto a trabajarlo, está dispuesto a modificar conducta, o está parado en que no, es que eres tú. Exacto. Y oye, todo eso son banderas rojas que nosotros tenemos que aprender a identificar y decir, yo me merezco esto. Y yo te diría que comenzar el proceso de romper el silencio empieza por esa pregunta. Yo me merezco esto. Yo me merezco que me hablen de esta manera. Yo me merezco que me limiten de esta manera. Yo me merezco el que me desprestigien de esta manera. O yo me merezco algo más. Porque muchas veces, y por la línea que menciona Samari, comienza por esa desestabilización, donde empiezan a poner en juego tu valor propio. Y por ahí mismo te manipulan. Claro. Pero si tú tomas un momento de reflexión, parar, reflexionar, ¿qué yo merezco para mí? ¿Qué yo merezco para mi vida? ¿Esto que yo estoy viviendo ahora mismo es lo que yo quiero? ¿O yo merezco algo más? Yo pienso que más deberíamos dirigirnos a qué yo me merezco. Cuando yo voy a buscar una relación, ¿qué yo espero de esa relación? ¿Qué yo quiero? ¿Cómo quiero ser tratado? Y tener ese punto de referencia a que cuando algo es diferente a lo que yo entiendo que debe ocurrir, ahí es donde hay que parar. Hay que primero dialogar, ¿verdad? Porque no es como que si es algo como siempre ha sido bien sutil, empezar la parte psicológica, un mensaje equivocado o erróneo, vamos a dialogarlo. Claro. Esa persona dialogándolo no te convence, pues entonces no es la persona. Sal de ahí. Y sal de ahí. Yo pienso que si la situación que estás viviendo representa miedo
preocupación o ansiedad es una alerta. Definitivo. Es una Sí. forma en cómo tú debes de visualizar la situación en la cual te encuentras y mínimo hablarlo con algún familiar o con algún amigo para que tomes conciencia si la situación por la cual estás pasando es una situación real de violencia, Samari. Sí, a veces cuando tú dices, cuando rompemos ese ciclo, cuando hablamos, muchas veces la persona ya está tan metida en el ciclo que no se atreve a salir y hablar por las razones que te dije, pero también porque existe el gaslighting. Por ejemplo, esta persona te hace creer que tú eres quien estás mal. Te dice que estás loco, que no es real lo que le estás señalando, que eres tú quien lo hace. Entonces, eso hace que hasta uno dude. O sea, y cuando ya estás en ese proceso, más difícil es salir. Por eso es que es bien importante, antes de ese segundo incidente, salir. Y es bien interesante, bien importante también recalcar que sí, hablamos de cómo lo podemos detener y evitar antes de que ocurra, pero qué hacemos también con las personas que ya están ahí, que ya sufren maltrato físico, psicológico o de cualquier otra índole. ¿Cómo entonces esta persona sale de ese entorno en el que se encuentra? ¿Y qué herramientas también se le pueden ofrecer a estas personas? Y oye, todo comienza a parar, reflexionar, porque el proceso comienza interno. Antes de dar cualquier paso, antes de hablar con cualquier persona, tiene que ser un proceso de reflexión interno, porque muchas de las personas que están en este ciclo no reconocen que están en este ciclo. Yo creo que la familia ahí juega un papel ideal. Todos deberíamos de saber si nosotros tenemos algún familiar que está pasando por una situación como esta, o algún familiar que usualmente veías y dejas de verla por alguna situación, porque una de las cosas que pasa mucho es que se le coarta la libertad. Los familiares deben de tomar, ¿verdad?, de tomar parte e intervenir en la situación, porque si bien conlleva un proceso de introspección, hay muchos que en la situación no les permite llevar ese proceso de introspección. Reconocer que están dentro del ciclo de violencia doméstica, y es importante que más allá de tu poder reconocer, antes de tú decidir entrar en una relación, tú puedas educarte sobre qué es estar bajo maltrato. Cómo tú lo reconoces ¿verdad? Y qué características presenta un agresor. Yo en algún momento dado en mi proceso de formación, yo pregunté si existía algún perfil de un agresor. Y hoy día, el 2021, no existe un perfil de un agresor. Y eso es algo que es apremiante para que todo el mundo pueda reconocer cuáles son los comportamientos que presenta un agresor, y en el momento dado en el que estemos, ¿verdad?, estemos en la situación, poder reconocerlo fácilmente. También quería resaltar, existe una campaña en Estados Unidos y en Canadá para las personas que no pueden comunicar que están bajo una situación de violencia doméstica, y es el famoso signo que alerta tanto a tus amistades como familiares que estás bajo un patrón de violencia doméstica. Así que es importante que nosotros podamos reconocerlo y que podamos utilizarlo en la medida que así sea necesario. La próxima pregunta, para poder finalizar el tema: ¿desde qué edades nosotros necesitamos comenzar a educar sobre las situaciones de maltrato intrafamiliar o situaciones de maltrato, ¿verdad?, a nivel de pareja? Desde niños, definitivamente. Sí. Yo creo que a las niñas, a los niños se le debe educar con respecto a este tema a edades bien tempranas, porque mientras más temprano, obviamente, pues mejores resultados vamos a tener. Y yo creo que ya es hora, ¿verdad?, que se dé la educación con perspectiva de género también en las escuelas. Eso puede abonar y ayudar muchísimo, porque yo he visto este patrón de que los mismos niños a veces educan a los padres. Correcto. Y yo he visto cómo, por ejemplo, en el tema, que esto es otro tema, pero en el tema de reciclaje, yo he visto niños decirle: no, papá, no botes eso ahí.
vamos a reciclarlo, vamos a lavarlo, y eso mismo puede pasar Claro. con el tema de perspectiva de género, porque ya nosotros los que crecimos, pues llevamos arraigados unos conceptos que están totalmente desvirtuados de qué debe ser la mujer, el hombre, cómo se deben manejar las cosas, y yo creo que los niños son fundamentales en este proceso de reeducación. Vladi. Y no solamente de educarlos al maltrato, es educarlos hacia su autoestima, hacia También. su respeto y el respeto hacia los demás. Porque todo esto es una falta de respeto que evoca desde una pequeña falta de respeto. Me diste todo el permiso para seguir faltándote respeto durante todo el resto de tu vida que tú me lo permitas. So que si tú no educas esa autoestima y no veas qué tan valioso tú eres y lo que tú de verdad te mereces, que te mereces la felicidad, que te mereces la libertad, que te mereces el amor, ya ahí poniendo ese granito de arena en los niños, es lo que tú vas a poder crear, que el respeto a exigir ese respeto, a exigirlo y evitar el maltrato, el que eso no te llegue. Kiko. Mira, yo pienso que hay tantas cosas que por tantos años hemos escuchado desde niños, que las nenas son de cristal, que a la nena no se le da. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que al nene sí se le puede dar. Son temas que a veces quizás la intención es buena, pero crea un mensaje ambiguo. Claro. Porque la violencia no es solamente a la mujer. El Hay respeto hombres mutuo, claro. que son víctimas de maltrato. De las comunidades. Y esto se da, gente, esto se da en todos los ámbitos. Exacto. No Esto- importa orientación sexual tampoco. Nada. O sea, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que también modificar el tipo de imagen que nosotros estamos creando, el tipo de autoconcepto que estamos desarrollando en nuestros niños. Que ellos se vean a sí mismos como seres valiosos, que nadie tiene por qué venir a faltarme el respeto, y que si alguien sí lo hace, yo tengo la voz para poder decir: fulano hizo esto, fulano me hizo esto otro, y eso no está bien. Y levantar esa voz de alerta y comenzar a desarrollar esa conciencia, no solamente para ellos mismos, para ellos también poder identificar a alguien que esté pasando por un patrón como ese y decir: Claro. eso te está pasando y eso está mal. Porque aún como adultos, y hemos pasado por situaciones como esa, donde conocemos personas que han pasado por procesos de violencia doméstica, y aún como adultos, a nosotros a veces nos cuesta decir: ¿cómo yo ayudo a esta persona? ¿Cómo yo hago que abra los ojos y se dé cuenta de que su vida está en riesgo? Gente, tu vida puede estar en riesgo. Así es. Y es algo que lamentablemente no tomamos acción hasta que ya es demasiado tarde. Y aquellos que son padres y madres, también tenemos que estar, ¿verdad?, conscientes de que si nosotros paramos el maltrato en nuestra casa, estamos evitando que nuestros hijos sean maltratados en el futuro. Claro. Porque no solamente el agresor va a la madre, va también al hijo, y no solamente eso, cuando tenga su pareja va a poder decir: para. Si dejamos que el ciclo de maltrato continúe, estamos criando hijos que van a recibir maltrato. Si tu estilo de crianza representa dolor o de alguna forma que le quites el valor a otro ser humano, es un punto para evaluación. Así que, Antes de... Gente, la crianza no se trata de miedo. Y lamentablemente son muchos los niños que viven ahí. Y comienza por ahí. Comienza ahí. No podemos perpetuar el que la intimidación, el golpe, el grito, el insulto, el menosprecio
sean nuestra herramienta de crianza. Porque de eso no se trata. Se trata de la reflexión, se trata de llevar a la introspección, se trata de llevar al niño a que vea qué hizo mal y cómo lo puede hacer mejor. Se trata de guiarlos, se trata de motivarlos. Pero cuando tu herramienta es el encierro, es el grito, eso te pasa porque eres bruto o bruta, eso te pasa porque tú no sabes, eso te pasa porque te dije que te estés quieto y ¡pam! Un cantazo. Lo que le estás enseñando a tus hijos es que si una pareja viene en el futuro y le hace lo mismo, eso también es amor. Y ese amor le puede costar la vida. Y tenemos que parar eso. Así que por muchos años hemos pospuesto el crear programas, bases de apoyo, programas como la perspectiva de género que mencionó Samari, por múltiples situaciones, y nos han traído a la situación de violencia que actualmente vivimos. Si las situaciones de violencia que hemos experimentado en los últimos días no te han hecho que evalúes la manera en cómo crías dentro del seno de tu hogar, es importante que lo vayas repasando, ¿verdad? Desde ya. La situación en Puerto Rico no es un juego. La situación se nos salió de las manos. Así que es importante que nosotros podamos sentar las bases y conducirnos a métodos salubristas para poder obtener realmente modelos de crianza saludables y tener una sociedad saludable y equilibrada. ¿Algo más que quieran compartir? Yo creo que, ¿verdad? No debemos normalizar más la violencia y lo vemos, y yo creo que tenemos que ser un poco más responsables incluso en las redes sociales para que toda persona que esté pasando por esto se atreva a hablar y no tenga temor por lo que lee, por las burlas, por el se lo merece por quedarse ahí. Es bien importante dejar de normalizar la violencia. Y algo que se me había olvidado tocar, y yo creo que es bien importante, la gente a veces habla del proceso de salir, de antes, pero el después también es bien importante, porque son procesos de pesadillas, son procesos psicológicamente que hay que trabajar, y es un proceso más largo de lo que pensamos. Así que con esto les digo que es bien importante que si estás en una situación así, no permitas que eso te hunda a un nivel que tú pienses no puedo con mi vida, no puedo con esto, no puedo salir, porque sí puedes, se puede y lo podemos lograr. O sea, yo lo logré, otros lo han logrado y tú vas a salir de ahí. Así que, gente, importante romper silencio. Esto fue Minutos para el Café.